Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Hola, buenas tardes, mujeres integrales. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Qué rico que estamos acá. Bienvenidas al Facebook de Mujer Integral, Casa Roca Bucaramanga. Bienvenidas a nuestra primera reunión del mes de abril. Hoy pues es nuestro primer jueves del mes y estamos aquí de manera virtual, pero cercanas a ustedes, a todas ustedes, a las que están conectadas ahí detrás de cámaras, ahí con su iPad, con su celular. Bueno, como estén conectadas, pues bienvenidas. Bienvenidas a esta reunión y bueno, vamos a estar en la onda virtual porque definitivamente los días se van ampliando con este aislamiento, entonces debemos utilizar los medios y le damos gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de estar acá reunidas para estar creciendo juntas, como siempre lo hemos hablado. Entonces qué rico poder estar con todas las chicas conectadas en el Facebook. Entonces denle, admiten a sus amigas, que todas estén ahí, porque vamos a empezar una nueva temporada, es la temporada virtual, porque Mujer Integral no para, Mujer Integral sigue y sigue muy, muy presente. Así como la iglesia no para, pues Mujer Integral tampoco para. Bueno, es una realidad que las extrañamos montones, que no nos podemos ver, que no nos podemos saludar, que no podemos ir a la iglesia a estar juntas, allá en la iglesia, en el templo. Entonces es verdad que uno empieza a extrañar esas cosas y a darle más valor. Cada saludo que uno recibía al entrar, cada detalle, cuando las líderes decoraban esos salones con tanto amor para ustedes, con tanto detalle, con tanta delicadeza para ustedes. Y ustedes también son muy bellas porque muchas compartían cosas, llevaban manualidades, llevaban comida y era algo tan bonito, esa fraternidad que vivíamos pues antes del COVID. Pero no importa, esto es temporal y todo tiene un propósito y sabemos que en las manos del Señor todo obra para bien. Entonces, teniendo en cuenta que esto es temporal, va a haber un momento y anhelamos ese momento en que volvamos a estar juntas, en que volvamos a reunirnos y compartir las cosas que compartíamos cuando estábamos dentro de la iglesia. Entonces no importa, vamos a utilizar estos medios y a estar lo más cercanas posibles. Entonces, bueno, bienvenidas. Y para empezar, pues lo hacemos como debe ser y vamos a empezar orando, ¿vale? Listo. Entonces pónganse en posición ahí de oración. Papá Dios, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar hoy aquí unidas en común acuerdo con todas las mujeres integrales de Casa Roca Bucaramanga y de otras mujeres integrales que nos estén escuchando, Dios, y otras chicas que también estén por ahí conectadas. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando cada corazón, cada mujer, que sea tu palabra la que hablemos hoy, porque es la única que transforma, la única que llena, la única que nos hace completas, la única que nos trae esperanza. Entonces yo te pido, amado Señor, que seas tú ministrando, que seas tú hablando, que cada cosa que tú nos permites pasar sabemos que es con un propósito y que este tiempo la red no se caiga, que todo fluya conforme a tu voluntad, Dios. Gracias, amado Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, te lo pido, Señor, te clamo por eso y quedamos en tu presencia, en el nombre de tu Hijo amado y con el poder de tu Santo Espíritu hemos orado. Amén y amén. Y bueno, es inevitable no hablar de nuestro amigo, el COVID-19, que ya es un tema viral. Entonces, es una realidad que estamos ahora con este tema y estamos en este aislamiento. Entonces, vamos a hablar de antes de que apareciera el COVID, ¿vale? Vamos a hablar de lo que estamos en el COVID y finalizamos cuando ya se haya ido el COVID o por lo menos ya lo tengamos neutralizado. Entonces, lo primero que vamos a hablar es antes del COVID. Ustedes sabían que estos 2 últimos milenios la humanidad ya ha pasado por varias pandemias y han sido más de 10 las fuertes pandemias y la última, así súper fuerte, fue en 1918, o sea, hace 100 años y hace 102 años, hace un poquito más de 100 años. Entonces, en ese entonces hubo una pandemia de la influenza
Entonces, esa pandemia pues también mató mucha gente. ¿A qué voy? A que esta situación que hoy estamos viviendo, el mundo, la humanidad ya la había afrontado. Y esta situación a nosotros nos lleva a pensar en que esto lo está permitiendo el Señor con un propósito. Y debemos pedirle a Él que nos ayude a mirar con ojos espirituales qué es lo que Él quiere. Necesitamos preguntarle al Señor que nos ayude a ver con ojos espirituales qué es lo que Él busca a través de permitirnos pasar por esta situación, qué crecimiento quiere que nosotros tengamos. Es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de aprender, es una oportunidad. Todo cambio que genera esta situación es una oportunidad de algo más. Y bueno, entonces con el tema del COVID y que en los últimos años no habíamos vivido esto sino hace como 100 años, en esa época pues los medios digitales no estaban como hoy. Entonces, hoy vivimos esta enfermedad, esta pandemia, de una manera mucho más al día. ¿Por qué? Porque hoy sabemos en el instante, en tiempo real, cómo está Italia, Alemania, China, Estados Unidos, bueno, todos cómo están. Entonces, en tiempo real estamos conociendo lo que está pasando. 100 años atrás no era así. Y 100 años atrás no habían los aviones que hay ahora, por eso el contagio fue como tan rápido. Antes se demoraba meses, años, pero ahora en cuestión de días y horas pues ya ha ido evolucionando. Eso hace que esto sea aún más dramático. Pero bueno, el tema no es escuchar tanto, volvernos expertas o escuchar tantos expertos frente al tema. Más bien que nos deje ver con ojos espirituales qué es lo que Él quiere dejarnos, qué es lo que quiere sacar a la luz, qué es lo que nos quiere enseñar, porque estamos viviendo una plaga. Y cuando hablamos de plaga es inevitable no recordar en la época de Moisés cuando hubo las 10 plagas. Entonces estas 10 plagas, ¿qué buscaban? Buscaban mostrarle al pueblo del Señor, que llevaba medio siglo con los egipcios, que cada plaga le estaba apuntando a un dios. Porque los egipcios eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces cada plaga le apuntaba a un dios. Quería derrocar a cada uno de esos 10 dioses que ellos tenían. Y los hebreos, bueno, el pueblo del Señor, el hecho de que hayan vivido por más de medio siglo con ellos, pues es inevitable. A uno se le pegan cosas. Si uno se va a vivir a otro lugar, se le pegan mañas y cosas. Si uno comparte tanto con un amigo, se le termina pegando cosas, tanto las buenas como las malas. Entonces, el pueblo había acogido muchos dioses. Y el Señor necesitó pasarlos por 10 plagas, pues para poder mostrarle que si en su corazón había un Dios, ese no era Dios, porque Dios es un Dios celoso y Él quiere que nuestro corazón esté solo con Él. Entonces puede ser que el Señor quiera mostrarnos algo. No sé qué Dios tengamos en nuestro corazón, pues que sea el Señor mostrando, sacando eso, porque es muy probable que el hecho de estar tanto en el mundo a veces, podemos estar consintiendo cosas y podemos estar camuflando cosas pensando que están bien y realmente estamos colocando a otros dioses por encima de Dios, que no debemos tener ningún Dios. Entonces algo nos está permitiendo el Señor y debemos sentirnos bienaventurados y afortunados de que está pasando esto, porque si no, no haríamos un alto, no haríamos un pare, no revisaríamos, no nos daríamos cuenta cómo está realmente la familia, cómo estoy yo. Entonces vamos a apuntarle a eso, debemos revisar qué dioses estamos teniendo de pronto en nuestro corazón, que el Señor quiera a través de esta situación, de esta plaga, derrocarlo. Y nosotras debemos entender que el Señor es tan bueno que en la última plaga, que fue la más fuerte, cuando era la muerte de los primogénitos, Él guardó su pueblo y nosotras somos su pueblo. También nos va a guardar a nosotras de todo eso y no tenemos por qué tenerle temor. Como encontraba una frase que me encantaba, no debemos por qué tenerle temor al ataque del enemigo en forma de pandemia. O sea, ¿por qué vamos a tenerle temor al ataque del enemigo en forma de pandemia? Si el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y debemos tenerles el temor al Señor y abandonar ese pánico que nos está generando. Porque de alguna manera el Señor es soberano y solo tenemos pocos casos aquí. Pero si el Señor quiere, van a aumentar. Y si no, pues no. Él es soberano. De alguna manera nos está salpicando toda la situación. Entonces, eso es frente
acerca del antes del COVID. Ahora vamos a hablar sobre el COVID, lo que estamos viviendo como mujeres hoy. O sea, esta situación nos está permitiendo algo y debemos abrir los oídos, los ojos y todo. Nos está permitiendo entender que debemos volver a lo esencial. Y si tú ahí en tu casita estás con alguien o estás solita, entonces mí misma se puede decir, volvamos a lo esencial. Y ese es el nombre de esta enseñanza, si ustedes apuntan, es volvamos a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Es levantar los ojos al Señor. De pronto hay mucha gente que lo había conocido y ya no lo tiene presente, y esta situación lo lleva otra vez a volver a mirar al Señor, a humillarnos delante del Señor, a decirle que definitivamente Él es el más, el todopoderoso, por encima de Él no hay nada, que Él es el que permite todo eso, ir a la fuente, y nuestra fuente es el Señor. Entonces eso es lo esencial. Número uno, eso. Número dos, la familia. La familia es importante, es esencial, es la base de la sociedad. Sin una familia bien constituida, no podemos tener una buena sociedad. Y la mayoría de familias tristemente son disfuncionales. ¿Y qué es disfuncional? Que algo no funciona bien. Y cuando algo no funciona bien, pues la sociedad tampoco va a funcionar bien. Entonces esta es la oportunidad para revisar nuestra familia y ajustar esas disfunciones que pueden haber dentro del hogar, y también para revisarnos nosotras mismas, porque no es tanto el ser, no es tanto el hacer, sino el ser. ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor que soy yo? Y no lo que yo tengo, lo que yo hago, no, sino lo que yo soy. Y el tiempo en casa, en tiempo de calidad, que muchas veces nos han pedido. Entonces, en verdad, tenemos claro que las tareas se han multiplicado, sobre todo para aquellas mamitas que tienen hijos, porque ahora son profesoras, las que nunca han estado en schooling, pues ahora son profesoras, hay mamitas que siguen trabajando, y el tiempo pues es bien demandante, porque no es lo mismo estar en un lugar de trabajo donde encuentras todos los recursos, a estar en casa, teniendo otras obligaciones y buscando que las cosas sigan funcionando como si estuviéramos en la empresa. Entonces sabemos que las tareas se han multiplicado, y solo les puedo decir que ánimo, que se apoyen en el Señor, y como uno de los versículos bandera de Mujer Integral, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sostente en el Señor, que Él te va a ayudar con esa carga laboral. Entonces, bueno, es una realidad que aunque las tareas se han multiplicado, ya no vemos en las redes sociales cosas como, ay, lo que me compré, ay, me encontré con tal persona, ay, mira quién estoy conociendo, ay, mira el viaje que estoy haciendo. Eso no está mal, son bendiciones. Es súper chévere poder tener las bendiciones de estrenar, de comprarse algo, de comer tal cosa, de encontrarse con fulano, de viajar, son bendiciones. Pero ¿qué pasa? Eso nos ha distraído. O sea, yo ya no he vuelto a encontrar en las redes sociales tanta publicaciones realmente muy superficiales. Estamos encontrando otro tipo de publicaciones, y eso es para la gloria del Señor. Entonces esto nos ha distraído, y ahora estamos concentradas en la casa, concentradas en lo que realmente es importante y esencial. Entonces no es que sean malas esas bendiciones, solo que nos han distraído y nos han ido ajustando a las expectativas del mundo, a los parámetros del mundo y a lo que el mundo demanda. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces pensemos más bien en que es hora de pasar más tiempo con el Señor, para no tomar tanta leche, sino empezar a comer alimento sólido. Necesitamos comer alimento sólido, es la única manera que podamos ver de manera espiritual esta situación. Si no, nos vamos a volver un caos, una tristeza, una depresión o una angustia. No, esto lo tenemos que empezar a ver de una manera espiritual, y la única manera de poder discernir esto espiritualmente es comiendo alimento sólido. Entonces es tiempo de pasar más tiempo con el Señor, es tiempo también de disfrutar lo que tenemos. Miremos el closet, saquemos cosas, revisemos, ay, esto no me lo colocaba, ahora sí me queda, ya no me queda, bueno, en fin, revisemos cosas que tenemos, explotemos otras cualidades. YouTube nos enseña a cocinar, nos enseña a ser creativas, en fin, otras cosas. Invertamos nuestro tiempo en otras cosas que son esenciales. También invertamos el tiempo
en poder disfrutar a nuestra familia, en lugar de preocuparnos tanto del mundo externo, de conocer más a otras personas, de interesarse más por esto y lo otro. Interesémonos en conocer más a nuestra familia, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus sueños, quiénes son sus amigos, qué es lo que le gusta, el arte, el fútbol, no sé. Entonces, tantas cosas que hay dentro de casa para uno ocuparse y realmente que se mantiene uno ocupado. Entonces, eso es lo que debemos tener presente, porque vivimos en un mundo muy complejo y esa complejidad ha hecho que nos distraigamos. ¿Y qué pasa? Esto me recuerda a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa en la palabra cuando Él llega? El Señor Jesús, cuando empieza su ministerio, Él llega a un mundo complejo, un mundo donde la filosofía no se ajusta a lo que Él trae. Entonces, Él empieza a compartir con la gente, con los maestros de la ley, y se encuentra con que los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés tiempo atrás, ahora se han convertido en 613 leyes, porque los fariseos, los saduceos y todos los maestros de la ley han transformado esos 10 mandamientos, los transformaron en 613 leyes, y de esas 613 leyes las dividieron en 2, y esa división tiene una subdivisión. Bueno, Dios mío, o sea, esta gente se la pasaba hablando de la ley, de su conocimiento, de esto y lo otro. Entonces llega el Señor Jesucristo, que Él es amante de lo simple, Él es amante de lo esencial, y en ese mundo tan complejo le preguntan, bueno, de toda esta ley, ¿cuál es la más importante? Y Él que responde con esa sabiduría que solo la tiene el Señor. Por eso dice la palabra, si necesitan sabiduría, pídansela, que Él se las dará. Y está en Mateo 22, 37, 40. Dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primer mandamiento y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. ¡Wow! Tremendo cómo el Señor habla de que solo con esos 2 mandamientos se incluyen los 613 y todo lo que el Señor, lo que los maestros de la ley pues querían era ponerle una trampa. Y a pesar de que Él pudo sortear esa trampa, Él les fue clarísimo, no quitó ninguna de las leyes, sino que las compactó en 2. Y bueno, ese es uno de los propósitos para esta temporada que estamos viviendo, de una temporada de pandemia, entonces de aislamiento, de volver a lo esencial. El Señor no se complicó, el Señor volvió a lo esencial: amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y los profetas. Entonces eso es lo que nosotras debemos hacer. Entonces, amar al Señor, volver a lo esencial, y amar al prójimo, porque como a nosotras mismas, porque a veces nos quedamos amar al Señor y amarnos a nosotras mismas, y se nos ha olvidado amar al prójimo. Bueno, como dije al inicio, o sea, por esta la humanidad ya había pasado. Esto no es una novedad, solo que para nosotros, todos los que tengan menos de 100 años, pues es una novedad, o sea, todos. Y como les dije al principio, teniendo en cuenta eso, quiero contarles algo, que en 1527 hubo otra pandemia fuerte, que fue la peste bubónica, donde Martín Lutero y Catarina, que también le dicen Catalina, eran esposos y ellos estuvieron presentes en esa pandemia. Y quiero contarles que Martín Lutero y Catalina adecuaron su lugar de residencia y lo convirtieron en un refugio para los enfermos. Catalina estaba embarazada y tenía un niño de 2 años, pero aún así esto no fue impedimento para ella servir, porque el Señor les había regalado una palabra para servir. O sea, cuán inspirador es esto. Cuando mucha gente sale huyendo de esa pandemia, estas 2 personas en ese momento colocaron su vida al servicio del Señor. No la colocaron en riesgo, porque el Señor se los había dicho. El Señor fue claro de que fueran y que Él los iba a cuidar, y efectivamente ninguno de los 2 murió a causa de esta pandemia, y su casa se volvió un hostal para aquellas personas que estaban enfermas. Entonces, teniendo en cuenta esto,
en el COVID, ¿qué debemos hacer nosotras? Bueno, número 1, como ya decía el versículo anterior de Mateo, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo mostramos ese amor al Señor? Con el tiempo. A lo que usted le invierte tiempo, refleja cuánto ama esa actividad. Entonces, si usted ama mucho al Señor, pues le va a dedicar tiempo. Le va a dedicar tiempo para conocerlo, para orar, para leer la palabra, porque porque la única manera de conocer a alguien, pues es dejándolo hablar. ¿Y cómo habla el Señor en nuestra época? A través de la Biblia. Es leer más que los salmos, más que los proverbios, leer el Nuevo Testamento, leer el Antiguo Testamento, es leer de manera sistemática la palabra de Dios, porque es la única manera de escuchar su dulce voz y conocerlo y amarlo y confiar y descansar y de experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en estos momentos de crisis, porque es una realidad. Estamos viviendo una crisis que para algunos puede ser económica, para otros emocional, para otros social, son crisis que es una realidad. No podemos tapar el sol con una mano y sí tenemos que hablar de eso, pero como dijimos, o sea, Dios está por encima de todo y si acudimos a Él, Él nos va a suplir de toda nuestra necesidad conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús, dice la palabra. Entonces, y aprovecho para decirles, chicas, mujeres integrales, si ustedes están en algún grupo pequeño, creo que han recibido todos los días el reto que empezamos hace 16 días. Y si tú no haces parte de un grupo pequeño, puedes escribirnos ahí en línea que quieres hacer parte de un grupo pequeño, que quieres recibir los siguientes 14 días que nos faltan para terminar el reto de 30 días. Si no haces parte de un grupo pequeño, puedes contactarte con alguien que sí esté haciendo parte y bueno, para que puedas aprovechar. Todos los días estamos compartiendo por medio de WhatsApp el tema de una alabanza, una reflexión, una cita bíblica, como mujeres integrales que somos. Entonces es chévere que puedan dedicar ese espacio también al crecimiento, porque la idea es seguir creciendo juntas. Bueno, y otra cosa que podemos hacer en este tiempo de COVID es proveer para los nuestros. Y eso lo encontramos en 1 de Timoteo 5:8. ¿Qué dice 1 de Timoteo 5:8? Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, necesitamos servir en casa y disfrutar ese tiempo que Dios nos está permitiendo compartir en casa. No ser tanto como Marta, sino ser más como María. ¿Recuerdan la historia de Marta y María? Marta estaba muy ocupada con sus labores, muy ocupada queriendo tener todo arreglado y como les digo, no está mal, pero María escogió la mejor parte. Entonces necesitamos que proveerle a los nuestros. Esto no es un momento para arreglar y todo el tema, pero no es lo más importante. Lo más importante es crear un buen vínculo con nuestra familia, es crear esos lazos de amor, esos lazos de amistad, esos lazos fraternos con nuestra familia y poder experimentar ese pedacito de cielo aquí en la tierra, en nuestro hogar, que a veces se vuelve un campo de batalla, sí, claro, yo sé, en todas las casas pasa, pero si nosotros nos esforzamos, el Señor nos puede sorprender con muchas cosas. Entonces debemos disfrutar y organicemos nuestras prioridades, no invirtamos nuestras prioridades, coloquemos lo esencial como primera instancia y luego el resto el Señor lo traerá por añadidura. Entonces volvamos a lo esencial, en la medida que se pueda pues hacer muchas cosas del que el teletrabajo le permita, pues ojalá pueda aprovechar este tiempo al máximo, porque es una oportunidad que el Señor nos está regalando y lo tenemos que ver así, no lo tenemos que ver como, ay, esto, que quién sabe por qué, no, es una oportunidad para crecer, para conocer, para escudriñar, porque la palabra del Señor dice que después de haber salido de una prueba, el Señor muestra cómo esa prueba nos hizo crecer. Y hay algo que me encanta de una predicación de Nancy que escuché en una oportunidad de Aviva los Corazones, que ella decía, solo en el desierto, cuando estamos atravesando el desierto, solo allí podemos ver
lo espectacular del brillo de las estrellas, porque cuando estamos en la ciudad, en el agite diario y con toda la luz que da la ciudad, pues no se nos pierde la hermosura y la belleza de nuestro Creador, y solo en el desierto podemos ver ese brillo que nos dan las estrellas. Y yo decía, es espectacular, porque en el desierto, si alguna está pasando por un desierto en este momento a raíz de esta situación, o no necesariamente de esta situación, sino ya venías atravesando un desierto, pues en el desierto es donde vamos a experimentar esas estrellas y ver ese resplandor y experimentar ese calor que el Señor tiene para nosotras. Entonces, eso es lo primero. Entonces, en la medida que el teletrabajo para algunas le permita, ojalá aprovechen el tiempo lo más máximo para proveer a los suyos. Y tercero, una fe con obras. Encontramos en 1 de Juan 3:17. Dice, 1 de Juan 3:17 dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? No nos referimos solo al tema material, sino decidir voluntariamente servir a otros en medio de esta dificultad, para consolar, para tener compasión. Como hijas de Dios tenemos que estar sensibles a la necesidad del prójimo, y no siempre son necesidades económicas, también son necesidades de una llamada, de una voz de aliento, de orar con la otra, de mandar un mensajito. O sea, nuestro amor se tiene que ver reflejado a través de obras también, porque las obras pues muestran realmente la fe que tenemos en el Señor. Entonces debemos trabajar por eso. Igual pues aquellas personas que no han sido salpicadas económicamente a raíz del cierre de tanto actividad económica, pues han bendecido también mucho a otras personas, y eso es de gran ayuda y es una muestra también de amor. Pero no solamente nos debemos quedar en lo material, hay otras cosas que llenan más, y lo sabemos claramente. O sea, lo material queda, lo gastamos y se acabó, pero lo que es orar por alguien, enviarle un mensaje, saber que soy importante para alguien en este momento, pues eso llega y queda por mucho más tiempo. Entonces debemos tener obras de amor, obras de consuelo, obras de, como hacían Martín Lutero y Catalina, obras donde haya esa consolación para muchas mujeres que pueden estar en casa con un tema difícil, de tristeza, de angustia. Entonces que haya esa palabra de aliento, de consuelo de parte de Dios, y que ustedes sean un instrumento para ellas. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora en el COVID. Entonces ya hablamos antes del COVID, ¿no? Que esto no es una novedad para el género humano, esto ya se ha vivido en otras oportunidades, solo que cada vez se vuelve más de un manejo difícil. Ya sabemos qué vamos a hacer ahora que estamos en este aislamiento preventivo, que van a ser varias semanas. Debemos ser obedientes, debemos invertir en lo esencial, debemos no distraernos con las cosas del mundo, no queremos ser expertas, sino realmente enfocarnos en casa, en lo que realmente es importante y esencial, enfocaditas en casa. Y bueno, y lo último, después del COVID, ¿qué va a pasar cuando ya podamos salir? Cuando ya podamos volver a la iglesia, volver a los colegios, volver al trabajo, que eso va a ser de una manera muy progresiva. O sea, no creamos que mañana ya salimos corriendo y ya, no. Pero ¿qué va a pasar después de eso? O por lo menos cuando neutralicemos un poco el coronavirus. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué debemos hacer nosotras? Permanecer. O sea, por favor, grábense, permanecer. Primera de Pedro 5:10 me dice algo que me encanta, y dice así: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Amén. Entonces necesitamos pasar por pruebas para crecer, y ahí lo dice en la palabra: después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Para algunas familias el sufrimiento puede ser económico, para otras familias puede ser el sufrimiento emocional, porque se dieron cuenta que ahora, estando todos juntos en casa, no hay diálogo, no hay armonía, no hay muchas cosas, no nos conocemos. Entonces, para cada familia
la prueba, el sufrimiento es diferente, pero es un sufrimiento. Y Dios dice, o sea, después de un tiempo, Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, nos va ¿qué? A restaurar, a ser fuertes, firmes y estables, a restaurar en toda área, a ser fuertes, firmes y estables. Dicen aquellos que trabajan en el tema de los hábitos, dicen que cuando usted trabaja por algo durante 4 semanas seguidas, se vuelve ya un hábito. Ya llevamos 2 semanas aproximadamente y creo que van para más. Entonces, que podamos aprovechar estas semanas para invertirle a lo que es esencial, a lo que es importante, a las prioridades, que podamos invertirle a estas cosas para que se vuelva un hábito y cuando ya podamos salir, nada nos distraiga, nada nos cautive, sino que tengamos nuestra mirada enfocada arriba, en las cosas del Señor, en las cosas que realmente tienen un valor eterno, no en lo temporal, porque si se dan cuenta de qué sirve tener carro, de qué sirve tener joyas, de qué sirve tener viajes, de qué sirve tener cosas si no los podemos disfrutar. En cambio, la presencia del Señor la podemos disfrutar en donde estemos. Entonces, eso es lo más importante, permanecer en la presencia del Señor, porque eso es más que cualquier cosa que sea física, tangible, eso es lo más. Entonces, también, ¿qué más vamos a hacer, no? Santiago 1 del 22 al 25 me dice otra cosa importante. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismas, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, estamos escuchando mucho. Yo sé que hay muchas personas, muchas chicas que están pendientes, escuchando prédicas de allí, de acá. Lo importante es que sean prédicas de sana doctrina y de personas que sean idóneas para escuchar el mensaje del Señor. Que Dios les muestre qué persona es idónea para escucharlo, porque la idea es poder escuchar una palabra limpia. Entonces, ahí me dice que no nos podemos contentar solo con escuchar. O sea, por ósmosis no nos va a entrar toda la información, debemos hacer un esfuerzo, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, que lo que escuchamos lo pongamos en práctica para poder permanecer, porque si nosotros no ponemos en práctica lo que escuchamos, pues se nos olvida, ahí está en la palabra. Y si por ejemplo aquellas personas que se ejercitan mucho no ponen en práctica en estos días su ejercicio, pues el músculo se vuelve flácido y se atrofia. Lo mismo pasa con mi relación con el Señor. Si yo solo escucho, pero no lo pongo en práctica, no me ejercito, no hago ejercicios espirituales, no leo la palabra, no ayuno, no oro, no escucho alabanzas, pues entonces no vamos a estar fuertes, firmes y estables para el momento de salir nuevamente al mundo, como lo teníamos antes del COVID, y poder permanecer. Entonces, esa es después del COVID lo que vamos a hacer. Entonces, nada, chicas, yo sé que son tiempos, no son sencillos, pero debemos mirar las cosas de manera espiritual, debemos trabajar por eso, debemos disfrutar hasta el estrés. Yo les quiero contar que en casa una amiga decía, en casa se supone que uno está protegido y el niño se estrelló el niño estaba quieto, no estaba molestando, sino que el hermanito se estrelló con un vidrio y el vidrio cae en la pierna del niño y le colocan 13 puntos en pleno momento aquí de aislamiento. Entonces son cosas que uno dice, wow, y a uno le pasan bobadas en la casa, que no le pasaban antes porque ahora está mucho en casa. Entonces son cosas difíciles, algunas más difíciles que otras, pero yo sé que el Señor tiene un propósito con esto y eso es lo que tenemos que hacer, estar tranquilas y confiadas en que la soberanía de Dios está en esto. ¿Quién iba a imaginar que hoy nos íbamos a estar capacitando para estar a través de esta temporada virtual como mujeres integrales compartiendo la palabra? Pues bueno, el Señor
va adelante y Él todo lo hace y nos va anticipando y nos va permitiendo muchas cosas para ir aprendiendo y para llevar el Evangelio. Entonces las animo a que cada una de las cosas que hoy tomaron nota, escucharon, pues las pongan en práctica, pongámoslas todas en práctica y que nos volvamos a encontrar y estemos muy pegaditas y conectadas, creciendo juntas. Mujer Integral no para, las extraño montones, pero bueno, esto es un tiempo para verlo con los ojos espirituales. Entonces, ánimo y bueno, seguimos en contacto con sus líderes, conmigo, y las amo mucho. Y bueno, esto es lo que el Señor me regaló para ustedes hoy, y el primer ministrado siempre será uno. Entonces, hay muchas cosas para poner en práctica y muchas cosas que uno debe pedirle perdón al Señor porque se distrae. Entonces, vamos a orar para ya finalizar. Y bueno, y después de orar vamos a finalizar otra vez con la canción de Indira, que es una canción espectacular. Entonces, bueno, vamos a orar, chicas. Bueno, amado Señor, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites a través de esto poder llevar la palabra, nos permite como hermanas en la fe crecer juntas. Dios, yo te pido, Señor, que seas tú ministrando el corazón de cada chica que estuvo en este momento conectada aquí en Bucaramanga, donde esté, que seas tú, Señor, mostrándole los propósitos que hay a través de esta circunstancia, Dios, que seas tú consolando, que seas tú levantando los brazos. Hay mujeres con los brazos muy cansados, hay mujeres que están agotadas, pero yo sé que tú puedes rodearlas, tú envías ángeles a través de otras señoras para que las pueda abrazar, consentir, levantar los brazos a través de la oración, a través de actos de servicio. Por eso te doy gracias, Señor, porque no estamos solas, tú eres nuestro papá, Dios, y si nuestro papá terrenal o nuestra mamá terrenal no nos pudo abandonar, tú no nos abandonas, porque tu palabra nos dice que aunque padre y madre nos abandonen, tú sí estás acá y tú estás con nosotros en todo momento. Yo te pido, Señor, que seas tú abrazándolas con esos lazos de amor, que ellas puedan experimentar tu amor, tu cuidado, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y seguimos fortalecidas en ti, Señor, cada día, cada mañana, cada momento, y que podamos ver detrás de cada cosa el propósito, y que el propósito de la vida de cada mujer que está en este momento detrás de la pantalla se cumpla, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, por los medios, gracias, Señor, por cada mujer, cada líder y cada palabra que tú permites que hoy podamos hablar. Te damos gracias y quedamos en tu presencia, amado Rey. En el nombre de tu Hijo y con el poder de tu Santo Espíritu hemos orado. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.